buenas tardes hermanos, les damos la bienvenida a este culto vespertino del 10 de abril y en actitud de oración vamos a tener un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Ahora, puestos de pie, entonemos el himno número 174, Las Palmas. Himno 174, Las Palmas. De la misma forma, puestos de pie, vamos a tener el llamamiento a la oración que se encuentra en Salmos 113, versículos del 1 al 9. Salmos 113, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar.
para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este culto de adoración vespertino que estamos teniendo. Te pedimos que nos guíes y que podamos alabarte como sea tu voluntad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en sus lugares, entonemos el himno 631 con alegría. Acepta a Cristo Jesús, gran Salvador, el canto nuevo que ensalza tu amor. Y te cantamos porque aquí tú vives, nos has salvado, nos has hecho libres. Igualmente en su lugar entonemos el himno 632, Ven en pos de mí. Himno 632, Ven en pos de mí. Yo prometo estar. Ahora tendremos una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5,
versículos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ahora tenemos los momentos de oración a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración, nuestro momento de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono en tu gracia, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos delante de ti. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que te ofendemos a ti y hacemos lo incorrecto delante de tus ojos. Padre, nos acercamos delante de ti para rogarte, para ponerte en tus manos a nuestros hermanos de la fe. Oramos muy especialmente por la nieta de nuestro hermano Humberto Caballero. Sabemos que está delicada de salud, lo ponemos en tus manos y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. De la misma manera, oramos también por nuestra hermana Anita de Medellín. Tú conoces a ella, sabes la situación, sabes su enfermedad que ella está padeciendo. En el nombre de Jesucristo te rogamos que tú te manifiestes y que tú obres, Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Ana Lilia, que tú te sigas manifestándote en la vida de ella, que tú la sanes, Señor. Oramos, Señor, por otros hermanos de la fe, de los cuales tú conoces su enfermedad. Pero queremos rogarte, ponelo pues en tus manos, que tú te manifiestes, Señor. Ponemos pues en tus manos pues durante esta semana que inicia, donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos, tú nos guardas, nos protejas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es momento de alabar a Dios a través de nuestras ofrendas. Como dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esas ofrendas, te damos gracias porque a pesar de las adversidades nos permite seguir ofrendando. Te pedimos que las bendigas y que sean siempre usadas para tu honra y gloria. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora tendremos una participación especial. Es la época de la Pascua. Jerusalén está saturada con visitantes de todo el Imperio Romano. Todos están hablando acerca del profeta de Nazaret. Tan solo unos días antes ha sido recibido en la capital por las multitudes aclamándolo como el prometido Mesías y Rey de los judíos. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito él, bendito él, bendito el que viene en el nombre de Dios. Viene en el nombre de Dios.
El mensaje de esta tarde se titula La verdad os hará libres y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 31 al 38. Vamos a darle lectura y ustedes sigan con su vista, que dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo no hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque nos das tu palabra y te rogamos que tu palabra haga efecto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace 8 días estuvimos estudiando Juan, capítulo 21 al 30. Juan, el evangelista, explica que cuando Jesús dijo en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, que según me enseñó el Padre, así hablo. Y dice la Biblia en el versículo 30 que muchos creyeron en él. Sin embargo, cuando leemos el pasaje que sigue, el que vamos a estudiar pues en esa tarde, inmediatamente nos damos cuenta que ellos no habían creído realmente en Jesús. Al menos no habían creído lo que Jesús esperaba que creyeran. Podemos observar el término que Jesús usó en el versículo 28, usa la palabra levantar. Esta palabra levantar, los judíos no lo entendieron. La palabra levantar, porque dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, Jesús se estaba refiriéndose a su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión. Seguramente pensaban que Jesús podía ser el Mesías político que estaban esperando, pero eso no tenía nada que ver con lo que el Señor le estaba enseñando. El Señor Jesús va a morir por los pecados del ser humano para darles así la verdadera libertad que tanto anhelaban. Dice la palabra de Dios, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús nunca promovió falsas esperanzas entre el pueblo. Así que inmediatamente Jesús explica la situación. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo primero que Jesús hizo, explicó que la fe solo tiene validez si se pone en su palabra.
Como hemos visto, ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían. De hecho, querían que Jesús fuera, que se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de este modo lo que Jesús les había enseñado. Pero esta fe no sirve de nada. Y la prueba la tenemos en este mismo pasaje, porque en el momento en que Jesús aclaró que la libertad que había venido a traerles era libertad de sus pecados. Así que inmediatamente se enfrentaron a Él y quisieron matar al Señor Jesús. La segunda cosa que el Señor les explicó es que la verdadera fe es perseverante. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, la prueba de que la fe es verdadera se demuestra por la permanencia en la palabra. Lo que el Señor le estaba diciendo a aquellos que creían en Él era que su futura lealtad a su enseñanza demostraría la realidad de su profesión. Y lo tercero que el Señor les quería dar a entender es que creer en Él implica necesariamente entrar en una relación del discipulado. Y un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra, se somete a ella y hace de ella la norma de su vida. Y por eso dice aquí, si vosotros permaneceréis en mi palabra. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese versículo es muy conocido, pero en el contexto en que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre o al ser humano. Por esta razón, los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo al que consideraba ignorante. En San Juan 7:49 dice, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los podía hacer libres, no la ley de Moisés. En un principio, ambas cosas podían parecer lo mismo, pero ya hemos visto en este evangelio de Juan que no son exactamente iguales. San Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es importante conocer esta diferencia, porque el conocimiento de la ley por sí mismo no trae la libertad al hombre. De hecho, la ley no tiene ningún poder para librarnos de nuestros pecados. Es muy cierto que nos muestran lo que está mal, pero no nos da el poder para hacerlo bien. La ley solo puede mostrarnos nuestra condición de esclavitud al pecado, pero no nos puede liberar de ella. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a esta cosa cuando dijo que la verdad os hará libres. Esta verdad no se refería a la ley que ya conocían, sino sería algo que llegarían a conocer. Y dice, y conoceréis la verdad. El Señor Jesús estaba apuntando a la verdad que Él mismo estaba revelando en su propia persona. Él afirmó a sí mismo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Hijo de Dios encarnado,
y por lo tanto nos ha mostrado al Padre de una forma única. Entonces Jesús le dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El único que puede liberar al hombre de sus pecados es el Señor Jesús. Entonces dice el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Con toda claridad Jesús les dio a entender que no eran libres, algo que les molestó a ellos. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham por medio de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava. Así que profundamente ofendidos, exclamaron: linaje de Abraham somos. Aunque eran descendientes físicos de Abraham, no les hacían verdaderos creyentes. Del mismo modo que los hijos de padres creyentes no llegan a ser cristianos de forma automática. Ellos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham y creían que estaban a salvo por esa razón. Pero cometían una grave equivocación porque estaban confiados en su religiosidad y se negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Por otro lado, su orgullo religioso les cegaba y no les permitía reconocer su verdadera condición. Aunque exclamaron ofendido: jamás hemos sido esclavos de nadie, la realidad es que era muy distinta. La realidad es que eran esclavos del pecado. Y la Biblia dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es evidente que el Señor está hablando acerca de la esclavitud del pecado. Recordó a sus oyentes que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esos judíos pretendían ser muy religiosos, pero la verdad es que eran desapercibidos, irreverentes, y que pronto se manifestarían como homicidas, porque incluso en aquel mismo momento estaban tramando la muerte del Hijo de Dios. Y dice el versículo: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Jesús ha descrito a sus oyentes como esclavos del pecado, carentes de la verdadera libertad. Ahora se dispone a explicarles cuál era su fin, dada su condición de esclavos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Un esclavo no podía disfrutar de los privilegios de la casa del amo para siempre. Podía ser despedido o vendido en cualquier momento, puesto que su relación con el amo era temporal. A diferencia de esto, el hijo era el heredero y tenía un puesto permanente en la casa. Jesús le estaba diciendo que aunque ellos se consideraban hijos de Abraham a través de Sara, sin embargo, su esclavitud del pecado y su negativa a permitir que el hijo les libertara indicaba que realmente eran hijos de la esclava y que finalmente podían ser echados de la casa en cualquier momento. Seguramente debamos ver aquí un anuncio de la pérdida que los judíos iban a sufrir después de sus privilegios como nación escogida por Dios. Algo que daría lugar a la entrada de la iglesia en la era presente. Dice: así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay duda que en este versículo la palabra Hijo se refiere a Cristo mismo. Los que son libertados por Él son verdaderamente libres. Esto significa que cuando alguien acude al Salvador y recibe de Él la vida eterna,
esa persona queda liberada de la esclavitud del pecado, del legalismo, de la superstición y del poder maligno de los demonios. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Los judíos habían presentado la relación que ellos tenían con Abraham como la base sobre lo que afirmaban ser libres. Jesús reconoce este parentesco, pero no la pretensión que habían basado en él. Con esto el Señor quería enseñarles que Dios no hace caso del mero parentesco natural y que estaban completamente equivocados si creían que por ser hijos de Abraham sus pecados dejaban de importar. Jesús le dijo: sé que soy descendiente de Abraham. No porque eran descendientes de Abraham, eran libres. Porque la salvación no es por parentesco. La salvación es algo personal. Entonces, por eso Jesús le dijo aquí en el versículo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El único que puede liberar al hombre de sus pecados, de su maldad, es el Señor Jesús. Y luego dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. El corazón de aquellos judíos era como una roca por la que el agua resbalaba sin dejar penetrar una sola gota. Mientras que lo que el Señor esperaba era que sus palabras no encontraban resistencia en ellos, sin que penetrasen en su corazón, dejando que arraigaran en ellos y transformaran sus vidas enteras, liberándoles así de la esclavitud del pecado. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia es muy clara. Hay una invitación para nosotros. Si nosotros queremos ser libres del pecado, hay que acercarnos al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Ahora de pie, puestos de pie, tendremos la bendición apostólica a cargo del pastor y finalizaremos con la doxología en el himno 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Amén.